Buenas noches, mi nombre es Belén Vianey Canulpol, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Mérida del noveno semestre. En esta ocasión se va a hacer una presentación de la unidad 2, Instrumentos de Inversión a Corto Plazo, de la materia Seminario de Dirección Financiera a cargo de la maestra Novelo Elguera y Bom. La siguiente diapositiva nos muestra el contenido, el cual se basa en la unidad 2, denominado como Instrumentos de Inversión a Corto Plazo. Tiene 4 subtítulos: el objetivo de inversión, los horizontes de inversión, el perfil de riesgo, opciones de inversión, sus subtítulos y otras opciones. De manera introductoria al tema, hay que saber definir a qué nos referimos con invertir. Invertir es una disciplina que necesita planificación. Para llevarla a cabo debemos definir en primer lugar los objetivos a alcanzar y posteriormente las políticas de inversión que nos permiten lograrlo. Las inversiones a corto plazo, que es el tema que vamos a desarrollar, son aquellas que se espera mantener para obtener retornos en un periodo alrededor de 12 meses o menos. Es decir, que son las inversiones que se dan en el periodo de un año. El primer subtítulo son los objetivos de inversión. Gitman, en su libro en el 2009, nos dice que las metas de inversión son los objetivos financieros que se desean lograr al invertir. Según Hernández y Hernández, en el 2010, nos dice que un proyecto de inversión es un conjunto de planes detallados que tienen por objetivo aumentar la productividad de la empresa para incrementar las utilidades o las prestaciones de servicio mediante el uso óptimo de fondos en un plazo razonable. Lo importante de los objetivos de inversión es tener en cuenta que va a tener dos principales razones. La primera es maximizar la rentabilidad y la segunda es generar más utilidades. Gitman igual hace una lista en la cual nos puede servir para tener en cuenta por qué la gente invierte. Uno de ellos dice que es por el retiro, para el retiro de mayor, es decir, que la gente se motiva a ahorrar dinero, a invertir para cuando llegue a la edad adulta pues tenga ciertos dineros para su vejez. También dice que nos proponemos hacer ciertas inversiones cuando tenemos metas como irnos de viaje, en comprar una casa, hacer inversiones grandes, comprar una casa, comprar un carro. También nos dice que hay inversiones cuando se tiene objetivos como lo son el aumentar los ingresos corrientes, es decir, en ganancia de dividendos o por interés. Y otra de las razones puede ser por proteger los ingresos del pago del impuesto. Es decir, que la ley federal del impuesto sobre la renta a veces permite a los contribuyentes deducir ciertos cargos que no presentan en su flujo de efectivo. Entonces, ese mismo dinero que no dedujeron prácticamente lo pueden utilizar para volver a reinvertir. El segundo subtema habla de los horizontes de inversión. El siguiente subtítulo se habla de los horizontes de inversión. Ese se puede decir que es el periodo en el cual destinamos nuestro capital con el objetivo de tener cierto nivel de rentabilidad, asumiendo un determinado riesgo. Se puede decir que es el periodo de tiempo por el cual una persona planifica efectuar la colocación de su dinero. Esto puede ser en distintos tipos de activos. ¿Cuál es su objetivo? Generar ganancias, es decir, tener una rentabilidad. Lo que viene siendo los horizontes se pueden clasificar según el tiempo de inversión. Estos pueden ser horizontes a corto plazo, horizontes a mediano plazo y a largo plazo. El horizonte de corto plazo es el que se da hasta un año. En este se va a privilegiar la liquidez y la obtención de un rendimiento estable, esto sin arriesgar el capital invertido. Cuando se habla de un horizonte a mediano plazo, es decir, de más de un año, pero hasta 5 años, aquí se va a privilegiar las colocaciones que pueden ser mantenidas por un periodo de tiempo mayor
lo que permite tolerar fluctuaciones en los precios a corto plazo. El objetivo es lograr una rentabilidad mayor que las de corto plazo, asumiendo un mayor riesgo. Y cuando hablamos de un horizonte a largo plazo, hablamos que son horizontes mayores de 5 años. El objetivo es lograr una fuente de financiamiento de capital invertido en un largo plazo. Esto nos va a implicar colocar cantidades de dinero en activos con un mayor riesgo, marcados por fluctuaciones en sus precios. Es muy importante considerar que, como estamos viendo inversiones a un corto plazo, nosotros nos vamos a basar en horizontes de corto plazo, que son aquellos que se dan a menor de un año, de menor hasta un año, 12 meses. Cuando hablamos de un perfil de riesgo, podemos decir que se relaciona con el perfil del inversionista, es decir, el perfil de riesgo de una persona nos indica la capacidad de asumir pérdidas dependiendo de la rentabilidad que pueda obtener en una inversión. Es decir, dependiendo de qué tanto riesgo se esté dispuesto a asumir con respecto a sus inversiones, se pueden decir que hay 3 tipos de perfiles: el perfil conservador, el moderado y el agresivo. El perfil conservador es el que apuesta a lo seguro. El moderado es un riesgo neutral y el agresivo es el que invierte en portafolios muy volátiles. Es decir, que puede tener que, digamos, cuando compra acciones, cuando la empresa aún no determina ciertas estimaciones de ventas o cuando la empresa aún está en crecimiento. Eso significa que los precios al final puede valer inclusive menos de como él lo compra, o en su caso pueden valer más, pero esas fluctuaciones no tienen una garantía, como se puede hacer con un perfil conservador que únicamente compra o hace ciertas inversiones como de CETES, que ya sabe cuál es el porcentaje. En el subtítulo 2.4, que son las opciones de inversión, es muy importante decir que todos tenemos la oportunidad de invertir. Todo se tiene que empezar de manera lenta, paulativa, de poco a poco. Un fondo de inversión, según lo define Gitman en el 2009, es esencialmente un tipo de organización de servicios financieros que reciben dinero de sus accionistas y después lo invierten en una cartera diversificada de títulos. Se puede decir que en México son mecanismos que reúnen grupo de personas. Estos para que puedan invertir sus ahorros en conjunto para acceder a mejores oportunidades, por lo cual puede empezar a invertir en pequeñas cantidades. Y hay diferentes tipos de fondos, como el fondo de crecimiento, el fondo de crecimientos agresivos, los fondos de valor, los fondos de bonos de fondo, entre otros. Entre estos podemos decir que el fondo de crecimiento es el que invierte acciones que generan ganancias de capital, pero que a la vez tienen un largo historial en reparto de dividendos. O sea, intentan combinar un crecimiento de capital de largo plazo con ingresos con dividendos. Los fondos de crecimientos agresivos son los que buscan ganancias de una capital invirtiendo en acciones en empresas de crecimiento. Y los fondos de valor se puede decir que son los que invierten un valor que no están sujetos a cotización y que no tienen un mercado oficial de forma segura, pero que pueden generar grandes beneficios, como pueden invertir en el capital en las empresas. Cuando hablamos de un fondo de bonos de renta fija, se refiere a que invierten en títulos, bonos y obligaciones que tienen un rating más bajo que los títulos de mayor solvencia. Eso quiere decir que ofrecen rendimientos más elevados, pero el riesgo también es mayor, es decir, que es proporcional, tanto el riesgo como las ganancias. Existen otros tipos de maneras de invertir, como son los mercados de dinero, el cual corresponde al subtítulo 2.4.2.
Como definición, el mercado de dinero es aquel en que las empresas, los bancos y las entidades gubernamentales satisfacen sus necesidades de recursos financieros mediante la emisión de instrumentos financieros que pueden colocarse directamente en el público inversionista. El mercado de dinero es aquel en el que se comercian los instrumentos de deuda de bajo riesgo y de alto grado de liquidez. Entre uno de los instrumentos que podemos encontrar en el mercado de dinero son los instrumentos de gobierno federal. Estos son títulos de crédito al portador, en los cuales el gobierno federal está obligado a pagar una cierta o suma cantidad de dinero en una determinada fecha. Su único objetivo es poder financiar el gasto público o regular la oferta monetaria. Entre estos instrumentos podemos encontrar los certificados de la Tesorería de la Federación, los bonos del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, bonos de desarrollo en gobiernos federal, bonos de regulación monetaria del Banco de México, certificados bursátiles de empresas gubernamentales, estatales o municipales, así como pagarés de indemnizaciones carreteras. También hay otros instrumentos como son los bancarios. Entre ellos podemos encontrar los certificados bursátiles, en los cuales podemos decir que son títulos de crédito que representan la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo a cargo de personas morales o de un patrimonio afecto en fideicomiso. También tenemos pagarés con rendimientos liquidables al vencimiento. Esto significa que es una inversión a un plazo fijo, con un rendimiento liquidable al vencimiento. Esto es ideal para poder mantener e incrementar todo lo que tenga que ver con el patrimonio. Nos permite planear la disponibilidad de la inversión, es decir, como ya tenemos un plazo fijo en cual vamos a recibir nuestro dinero de inversión y los atractivos intereses, entonces ya podemos planificar qué se va a hacer con este rendimiento. Y también existen los certificados de depósito, los cuales es una herramienta de ahorros de bajo riesgo, que pueden aumentar el monto de la ganancia por interés y al mismo tiempo mantener su dinero invertido en una manera relativamente segura. En las empresas privadas también hay ciertos instrumentos, también como los certificados bursátiles de corto plazo, referenciados a papeles comerciales, los bonos corporativos, así como los certificados bursátiles garantizados con hipotecas. Actualmente existen otros instrumentos, otras opciones de inversión a corto plazo. Una de ellas es crowdfunding, el cual podemos decir que es una nueva manera de obtener recursos. Maldonado y Benito en el 2015 lo describen como una obtención de recursos a través de pequeños inversores que pueden ser privados o públicos, los cuales permiten reunir capital para un determinado proyecto. Como la cantidad es pequeña, lo que es el peligro o el riesgo se reduce al máximo. Es muy utilizado sobre todo para proyectos de iniciación, programas de campañas políticas o así como en programas de música o de arte. Es una manera de recaudar fondos de diferentes personas, de manera que tenemos diferentes inversores y un riesgo mínimo. Otro instrumento es crowdfunding inmobiliario o también conocido como mobiliario. Ese es un sistema de microinversiones en el sector inmobiliario. Eso se da a través de plataformas que se encargan de seleccionar y ejecutar las inversiones, normalmente comprar inmuebles para reformarlos y venderlos posteriormente. Es un medio que se da en diversas plataformas, hasta redes sociales, en los cuales las personas pueden invertir en ciertas cuestiones inmobiliarias. Es muy común ver que cuando se va a elaborar un proyecto, a veces te piden o te dan la opción de poder invertir en ellos. Significa que una persona puede dar parte de su capital para el desarrollo de ese proyecto. Cuando este desarrollo se lleve,
cuando se construyan los edificios, las casas y estos se lleven a la venta, la gente que invirtió empieza a tener utilidades. Pero antes de esto ellos tuvieron que invertir a ciegas prácticamente, debido a que no estaban viendo el inmueble físico, sino que todo esto se da a través de un sistema de inversiones digitales, de un proyecto en futuro, en este caso a fines mobiliarios. Otro nuevo instrumento que se está utilizando de inversión es conocido como crowdfunding. Este es un instrumento o es una manera en la cual las empresas son las que solicitan factoring, que es el anticipo de las facturas. Es un tipo de financiamiento alternativo no bancario, donde las empresas pueden anticipar el cobro de las facturas que emiten a sus clientes gracias a las aportaciones de inversiones particulares u otras empresas que le adelantan el dinero a cambio de una rentabilidad. Todo esto gestionando a través de una plataforma conocida como crowdfunding. Es decir, una empresa, vende ciertos productos a crédito. Entonces, para poder obtener dinero a un menor tiempo de ese crédito que otorga, esas facturas las vende a través de esta plataforma y otras empresas o otras inversiones la compran, ofreciéndole una cierta cantidad de dinero por esa factura al que vendió su producto, y esta empresa, el que vendió, cuando vaya a recibir el pago, debes de que lo reciba completo, va a pagarle a la empresa que le dio el dinero en primera instancia. Es una manera de dividir facturas de tal forma que la empresa que está emitiéndolas prácticamente siempre recibe dinero, pero no del pago de la factura, sino de los clientes o de los inversores que compran esas facturas a través de esta plataforma. En México existen diferentes instrumentos de inversiones disponibles para ciertos inversionistas. En la actualidad hay diversos instrumentos que se presentan como una gran oportunidad de rentabilizar el dinero y evitar pérdidas de valor frente a la inflación. Algunos no exigen grandes montos iniciales, permitiendo que la mayoría de las personas puedan acceder al uso de estas herramientas. Algunos de ellos podemos decir los fondos de inversión, lo cual es una alternativa que integra una gran cantidad de inversionistas. Esto lo hacen a través de aportaciones de dineros que en conjunto forman un fondo de inversión. Estos se dan a través de instituciones financieras. También tenemos los acciones. Estos son instrumentos de inversión más conocidos, los cuales poseen una relación de propiedad sobre un porcentaje de un patrimonio total de una empresa que cotiza en la bolsa de valores. También existen los CETES, los cuales son conocidos como los certificados de la Tesorería de la Federación. Esto es un instrumento deuda bursátil emitido por un gobierno federal de México. Al adquirir estos diferentes certificados, están prestando dineros al gobierno federal y este a su vez se compromete a devolver tu dinero con un margen de ganancia de un plazo ya establecido. También existen las fibras, que son los fideicomisos de inversiones de bienes raíces. Estos son instrumentos que presentan invertir capital para financiar la adquisición o la construcción de bienes inmuebles y luego de esto se obtienen ganancias principalmente de su arrendamiento. Es el caso, por ejemplo, de los hoteles, los locales comerciales, las oficinas, entre otros. Y otro de los instrumentos que se está usando actualmente mucho en México son las conocidas como criptomonedas, el cual es uno de los instrumentos de inversiones revolucionarios. Estos te dan una opción más popular de hacerlo a través de páginas web, el cual es un intercambio de una moneda imaginaria. Es una forma segura de crear nueva utilidad y verificar las transferencias de monedas digitales. Para poder usarlo, pues es importante conocer o hablar sobre cuál es el monto que uno desea invertir. Analizando el entorno y el ambiente de las empresas mexicanas que pueden influir en las decisiones de una inversión. México es un país que ha tenido o ha buscado ser un país competitivo en las inversiones.
tanto en el desarrollo de negocios como en la productividad. El entorno internacional se ha caracterizado por una importante desaceleración económica. México busca mantener un crecimiento estable con perspectivas positivas para los próximos años. De esta misma manera, pues goza de confianza para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, siendo un destino atractivo y seguro para la inversión. En México se fomenta mucho la promoción y la protección de las inversiones de los extranjeros en nuestro país, de tal manera que puede contribuir estableciendo un clima favorable. Existe un acuerdo para la protección de la recíproca de inversiones, también conocido como APPRI, en el cual se puede decir que en el 2020 se tuvo 60 acuerdos de esta manera, en el cual se cataloga como uno de los principales países en los cuales tiene estos acuerdos y los buscan como beneficio mutuo. Como parte final o conclusión de este trabajo, se puede decir que la inversión es un factor necesario para el crecimiento de la economía, pero no será suficiente si no se hace de manera rentable, cumpliendo con los propósitos ya sea de rentabilidad económica social, mediante la creación de capacidades para los posibles inversionistas. De nada me sirve invertir si no voy a generar la ganancia, la cual yo tengo en mente. Por eso es importante saber hacerlo, tener la información financiera necesaria, así como también contar con el plazo y el riesgo que uno desea tomar cada vez que se invierte. Hablar de inversión significa 3 conceptos: tener importante el remordimiento, el riesgo y el tiempo. En México existen diferentes plataformas donde se pueden invertir de forma segura, pero esto se debe tener un amplio conocimiento para tomar las decisiones correctas. Como podemos ver, existen nuevas opciones de inversión, las cuales son conocidas como revolucionarias. Es muy importante invertir lo que uno tiene, pero hacerlo de manera correcta es la mejor manera de poder tener una rentabilidad deseada. Fijarse metas y plazos para tomar la decisión correcta. A continuación presento las referencias utilizadas para el siguiente trabajo y agradezco su atención.